A ver, para explicar un poco lo de la captura de Artemio. La captura de Artemio ha sido un operativo organizado por las fuerzas de seguridad del país que ha tenido dos elementos que a mi juicio han funcionado a la perfección. El primero de ellos, la inteligencia, que es el 90% de un operativo, ha funcionado. Y en segundo lugar, en el campo se ha producido un operativo conjunto entre la policía y las Fuerzas Armadas. Y al haber sido, porque es doble, yo lo califico de doblemente eficiente porque no solamente hemos, digamos, roto la columna vertebral del principal sicario narcotráfico, que es lo que era Artemio en el Guayaga, en la sierra, en la selva del Perú, sino porque ha sido una clase magistral de Derecho Internacional Humanitario. ¿Ah? Esta persona no ha fallecido, fue capturada viva, se atendió a su salud y esta intervención demostró la altura moral del Estado en materia de respeto y de ejecuciones de operativos de carácter militar y policial. En el otro lado del Perú están los Quispe Palomino, que son los hermanos José, Raúl y todo un clan que igualmente son mercenarios de narcotráfico y de los que no tengo ninguna duda que el Estado los va a capturar y vamos a dar un golpe duro y contundente contra esta organización. Entonces, los datos que usted menciona, el Hezbollah y otras organizaciones, yo los descartaría. Acá lo que hay es una alianza entre el narcotráfico y el terrorismo. Y acá lo que se va a hacer es, ¿no es cierto?, romper esa alianza a través de la acción concreta del Estado. La pregunta del señor Cochea, que es la información para los casos judicializados, yo también estoy del lado de la verdad. Y la verdad tiene que ser siempre completa, ¿no es cierto? No, si es una verdad a medias, no es verdad. Entonces, la información, no tengo los elementos, no he escuchado a la gente del Estado peruano, me gustaría escuchar. Lo que sé es que el ministro de Justicia de Perú está acá en la comisión, está en la Corte Interamericana, ¿no? Está en la Comisión Interamericana, aquí en Washington, y conversaré con el ministro de Justicia. Desde que yo ingresé al cargo de ministro de Justicia, no he negado ninguna información, ¿no? Y si es que ha habido alguna información que no existe, se verá pues por qué no existe, ¿no? En todo caso, en este caso el gobierno de Perú ni el Ministerio de Defensa no va a tapar nada, ni ocultar nada, simplemente vamos a cumplir con nuestra función, que es colaborar con el Poder Judicial en todas las investigaciones que se nos requieran, ¿no? Con respecto a China, sí, los dos tanques chinos los devolvimos a China porque no funcionaron muy bien, pero tenemos excelentes relaciones con el gobierno chino. Tenemos mucho interés en el desarrollo de algunos elementos que puedan calzar con las expectativas de Perú. Lo que sí puedo decir como adquisiciones es que hemos tomado dos decisiones. Vamos a hacer adquisiciones conjuntas porque estamos organizando una oficina centralizada de adquisiciones en el Ministerio de Defensa. Y dos, las adquisiciones, si es que las hay, van a ser de gobierno a gobierno. No vamos a aceptar intermediarios. Muchas gracias. Krishna. Sí, muchísimas gracias. Margaret Daly Hayes, yo trabajo en una consultoría que y uno de los proyectos es trata del fortalecimiento de los ministerios de defensa. Y quisiera solicitar su observación. ¿Cuáles fueron los mayores sorpresas y los mayores desafíos que usted enfrenta entrando en un Ministerio de Defensa que está en proceso de institucionalizarse? Muchas gracias, señor ministro. Soy Cynthia McQueen de la Universidad de Washington. Y me gustaría escuchar un poquito más sobre lo que ustedes piensan hacer en Alvarado
¿no? Porque es un problema grave, como usted ha señalado, pero ya también es un problema de varios años, ¿no? Había esfuerzos bajo el gobierno de Alan García, ¿no? Para enfrentar el problema, pero sin tanto éxito. Entonces, yo no sé si ahora se está pensando en más cooperación con los Estados Unidos, qué tipo de cooperación con la China, más inteligencia exactamente de qué tipo, si podría profundizar un poquito más. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? Okay, sorry. Bueno, señor ministro, Mashi de la revista Diálogo del Comando Sur de Estados Unidos. Y recién hemos mandado un editor a visitar Perú y investigar un poco de si existe o no más el movimiento revolucionario guatemalteco. Quisiera escuchar de usted misma si esta organización tiene militantes, si está organizándose en forma de un nuevo grupo armado, mostrado por varios lugares en partes del país donde se pinta MRTA o en protestas, gente apoyando las ideas revolucionarias de MRTA. ¿Puede comentar en sí. Sí, con mucho gusto. Las tres preguntas, ¿no? Sobre las sorpresas y desafíos del MINDEF, este viernes cumplimos 25 años, nuestras bodas de plata. Entonces, a lo largo de estos 25, y este viernes vamos a instalar una galería de exministros. Entonces, cuando me presentaron la relación de exministros, ¿no es cierto?, había alguna, muy difícil era traer a algunos porque no sabíamos cómo pedir permiso a la prisión para que vayan a inaugurar sus fotografías. Entonces, el Ministerio de Defensa ha pasado por picos y valles. Entonces, se me ha hecho muy difícil inaugurar la galería de los exministros, pero lo vamos a hacer porque ha habido, por supuesto, exministros democráticos que han respetado los valores y los principios del Estado de Derecho en el país. Quizás los principales desafíos yo los manejaría con una agenda que tenga relación, por ejemplo, con el bienestar del personal de las Fuerzas Armadas. En eso hemos tomado decisiones muy concretas, hemos elevado el nivel de la asignación económica para la tropa en un 70%, hemos sacado todo un programa de capacitación tecnológica para los licenciados del Ejército, y hemos aplicado para ellos lo que es el programa Beca 18, que es el financiamiento de los estudios universitarios para los licenciados del Ejército. Entonces hemos cerrado el círculo porque queremos decirle gracias a quienes se han sacrificado 2 años a través del servicio militar voluntario, y por supuesto queremos también tener un incentivo para que los muchachos se animen a prestar su servicio a nuestras Fuerzas Armadas y puedan tener luego un desarrollo tecnológico y universitario de la más alta preparación. También estamos queremos resolver una inequidad histórica, que es un tema remunerativo de las Fuerzas Armadas, de personal. Seguramente en el primer semestre vamos a presentar al Congreso de la República un proyecto de ley que estamos trabajando con el Ministerio de Economía. Y en fin, yo creo que hay temas por trabajar en materia de compras y adquisiciones conjuntas, de economía de escala, de ver un poco este inmenso mercado del sistema offset, que trae tecnología a los países y que está siendo adecuadamente y bien utilizado por países como Colombia, ¿no? Y, en fin, el control y transparencia de los gastos, que son temas que son muy sensibles para mí como ministro y que estoy tratando de implementar. Pero en resumen, yo creo que nuestro Ministerio de Defensa tiene la suficiente madurez, que se ha fortalecido con la presencia de las políticas públicas de gobiernos anteriores, en sentido de dar un salto cualitativo hacia lo que es el impulso que yo naturalmente siento, que es el mandato que yo tengo, que es está en el Acuerdo Nacional y en nuestra Constitución. Así que vamos a tratar de ser eficientes en eso. Luego viene la pregunta
sobre el MRTA, el BRAE, ¿no? El BRAE. Mire, el BRAE, y nosotros creemos que la salida tiene que ser política, no va a ser estrictamente militar. Política en el sentido de que hay inclusive circunscripciones en las que las Fuerzas Armadas han recuperado el territorio y estamos preparando, de hecho, estamos aplicando un plan de presencia masiva del Estado a través de las comisarías, el Banco de la Nación, que de manera es muy importante la presencia del Banco de la Nación porque legaliza la economía, la formaliza, ¿no? Y la presencia de transportes y comunicaciones, de educación. Hemos diseñado el Consejo de Ministros toda una estrategia para el BRAE, pero sin olvidarnos del componente militar, que es muy importante. Entonces, lo que hemos hecho en el BRAE es, primero, hemos cortado las venas que alimentaban esa gran irrigación de la que se valía el narcotráfico, ¿no? Es decir, hemos hecho una interdicción creo muy eficiente de insumos químicos, hemos frenado el ingreso de combustible, hemos interceptado todo lo que signifique ingreso de armas, de pertrechos, de digamos, elementos que ayudaban a la presencia activa de esto. Y esa interdicción que se ha realizado en el gobierno del presidente Ollanta-Humala ha generado un fenómeno bien interesante. Por ejemplo, la hoja de coca ha bajado a 40 soles, ¿no es cierto? Entonces, las medidas efectivas desde el punto de vista del uso adecuado de la fuerza y constitucional de la fuerza, creo que son también medidas muy buenas. Pero igual, pues en el BRAE no tenemos ninguna duda que vamos a derrotar el narcotráfico y el terrorismo. Y una de las cosas que estamos conversando aquí en Estados Unidos es de qué manera podemos enfrentar un fenómeno que creemos no es responsabilidad exclusiva ni excluyente de Perú, y que nos preocupa ya para la seguridad democrática del país, que es el narcotráfico, que es un tema mucho más grueso que seguramente vamos a conversar acá con las autoridades americanas, ¿no? Y finalmente, con respecto al MRTA, el MRTA es una organización que ha tratado de reciclarse y que de vez en cuando tiene algunas pintas a una presencia. Yo no veo que tenga ningún tipo, represente la amenaza que era en el Perú. De hecho, todas sus células están desactivadas.